Bien, bueno, hoy vamos a hablar de shoegaze. ¿Qué shoegaze? Shoegaze Contame por favor qué es eso, que no tengo idea. es, bueno, originalmente llamado shoegazing. Es un subgénero del rock alternativo. Esto surgió a finales de los años 80 en el Reino Unido. ¿Sí? El nombre viene de la prensa. La prensa le pone nombre... Y siempre le termina poniendo la prensa. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Por la costumbre que tenían los integrantes de estas bandas que tocaban mirando hacia el suelo. No tenían contacto visual con el público. No era... Era Bielsa. Era estar siempre, claro, siempre mirándose los pies. Por Muy eso, tímido. de ahí, claro, el nombre es un acrónimo. Sería del inglés shoegazing, show zapato, y gaze, mirar fijamente, ¿no? Gazing. De ahí deriva el nombre, shoegaze o shoegazing. Ahí Mirarse los zapatos. Levanta la cabeza, se diría Claro, acá, ¿no? mirarse los zapatos. Pero no solo este movimiento corporal fue lo que identificaba a las bandas, ¿no? Sino también lo que tiene que ver con la forma de tocar, con los instrumentos, ¿no? Canciones con guitarras muy ruidosas, Muy sucia, ¿no? Muy sucia, una retroalimentación del reverb, ¿no? Del ampli que la ensuciaba, los pedales, la distorsión, con letras melódicas, muy melosas, muy tristonas, digamos, y casi toda la canción susurrada, porque cuanto menos se entendía, mejor. Eran tímidos. Lo que se buscaba era eso, claro, que se entienda poco, ¿no? Todo esto estaba hecho a propósito. No era una música para escuchar con un arma de fuego cerca. No, Ah, no está. necesariamente, no necesariamente. Como Radiohead, ¿no? Claro, más o menos. sí, bueno. Ninguna, la música es de otra manera, no se escucha con armas. La música trae la paz, ¿no? ¿Con qué podemos comparar el shoegaze o el shoegazing? Con el dream pop, que también es contemporáneo. ¿Cuál sería la diferencia? Que el dream pop tiene más bien ecos en las guitarras y no tantas distorsiones. Lo que se dice chorus. Claro, el chorus, ¿no? Coros. Que sería, Chorus. ¿no? Chorus. Se suele tomar prestado del shoegaze la experimentación con estas distorsiones de guitarras, ¿no? Por ese motivo es muy difícil encasillar a una banda en un mismo género, o dream pop o shoegaze, porque muchas veces varían de un tema a otro o de un disco a otro. Entonces es difícil decir, bueno, ¿esta qué era? ¿Dream pop o era shoegaze? Es muy difícil sacar Son muy similares. específicamente. Muy similares y van corriendo al mismo tiempo. ¿Cuáles son los inicios? Bueno, las raíces de este género vienen del Reino Unido allá por el mediado de los 80. ¿Y de dónde viene? También, mira, hablábamos del periodismo, de una revista, la New Musical Express, que editó un cassette en 1986 que reeditaba todo el documento del underground de estas bandas y de esta música que se hacía, que era un pop muy ruidoso, muy chillón, le llamaban ellos. Entonces hicieron un documento por todo el circuito under de estas bandas y editan este cassette. Ahí comienzan a conocerse lo que estaba pasando en todo el Reino Unido, Escocia e Irlanda. No te quiero manejar la columna, pero como para ubicarnos nosotros, ¿hay alguna banda que haya trascendido como para que tengamos una idea del sonido, digamos? Bueno, lo que estamos escuchando ahora es Ride. Es una de las potentes bandas que Robert Smith de The Cure dijo: estos 15 segundos son la introducción mejor o la más linda introducción que se haya escuchado en la historia del rock. Así la denominó. Por eso le pusimos este tema, porque el shoegaze es un nexo entre un movimiento y otro. Ahora lo vamos a ver a eso. Ahora lo vamos a ver. Pero bandas así, Sonic Youth, The Jesus and Mary Chain. Ah, está listo ahora. Listo, ahora sí. Los Pixies. Los Pixies, claro. También. Quizás sea lo más... Son bandas emblemáticas. Y como número uno, My Bloody Valentine, ¿no? Sería la banda que llevó el género a su máxima expresión. Son los que mejores hicieron este tipo de música. Y tienen un disco que es un hito en la historia de la música independiente. Sonic Youth salió en Los Simpsons, o sea que ya está. Claro. Sí. Bueno, Loveless de 1991 es el disco emblemático de este género, del shoegaze. Así como Nevermind del Grunge, ese disco... Claro, tal cual. Bueno, esto tiene que ver un poco con el grunge. No todas las bandas de shoegaze llegaron a grabar, porque la industria discográfica les dio la espalda. No tuvieron ese apoyo. ¿Por qué? Porque estaban detrás de otro tipo de música, del post-punk,
del rock gótico, que sonaba mucho y que vendía mucho. Entonces cuando salieron estas bandas que cantaban con esta manera, que era tanta distorsión, tanto ruido, que era pop, la industria discográfica no le llevó la atención. Entonces casi todas las que grabaron muy poco, quedaron también, o continuaron en el circuito under. No pudieron salir de ahí. Motivo por el cual estas bandas fueron a parar ¿a dónde? Fueron a parar a las pequeñas compañías discográficas. ¿Y en qué los convertía? Justamente en lo que hablábamos la semana pasada, en indie. En indie. Que no es un género de música, sino que es una forma de vida, una forma de actuar de todas estas bandas. Entonces el shoegaze es un subgénero, decíamos al principio, del rock alternativo del indie. Vendría a ser, ¿no? Esto vamos acoplando un poquito todo lo que tiene que ver con el shoegaze. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Creation Records fue la compañía discográfica, la única que le dio aforo a este tipo de música, todo lo que sucedía en este tipo de música under. De ahí podemos rescatar dos discos, el de Jesus and Mary Chain de 1986, que quizás sea el disco principal, el primer disco formal del género, que reunía todas las condiciones, ¿no? Baterías sólidas, voces muy pocos definidas, cuanto menos se entendía mejor, ¿no? Una grabación con una mezcla de muy baja calidad, de baja fidelidad, todo intencional, ¿no? Las guitarras con melodías desprolijas y atascadas de distorsiones. Bueno, ese es el primer disco de Jesus and Mary Chain, y el segundo, porque toda esta atmósfera que generaba, un poco lo que venía de The Cure, de Velvet Underground y de Siouxsie and the Banshees. Iba a decir, sí, Lou Reed. Claro, Sí. Lou Reed, venía todo de ahí. Entonces lo que se buscaba era generar esa atmósfera. El otro disco es el que nombrábamos recién, de My Bloody Valentine, de Loveless, de 1991. Este disco tardó 2 años y quebró la compañía, porque se gastaron toda la guita que tenían, no se pusieron de acuerdo, los ingenieros de sonido se habían empecinado en que querían mejorar el sonido de esto, porque los audios que les llevaban eran horribles, y de hecho cuando terminan de grabar el disco, ¿no? Que se convierte en un hito de la música independiente, el líder de la banda les dice: trataste de arreglar unos audios que sonaban horrible y ahora te despiden porque así debían sonar, ¿no? Este era el espíritu. Tenía que sonar mal. Tenía que sonar mal. Y ahora, ¿terminó siendo como, así como hablamos de las películas, de algo de culto? ¿O en algún momento tuvieron popularidad, sonaron en las radios? Entre el 86 y el 91 podemos decir que tuvieron un poquito de éxito. No fue mucho porque no llegaron a ser bandas tan conocidas, pero sí, si hablamos de Jesus and Mary Chain sabemos de qué hablamos. Sí, pero y más nombramos 90, los Pixies. Sony Youth también. Sony Youth también. En realidad porque graban en esa época, Claro. porque ya venían de antes, venían de esa época, del 85, del 86. Pero me parece fue más masivo, más centrado en los 90. Más centrado en los 90, 91, 92, pero ¿qué pasó después? Aparece el grunge y, Claro. y los tapa del Y todo. los eclipsa totalmente. Porque justamente este sonido, el shoegaze, fue un nexo entre dos movimientos indie. Te iba a decir eso, claro. Claro, La fue. sociedad después se la queda al grunge. Exacto, veníamos del 78 al 82, nacimiento de los Smiths en Inglaterra. Podemos hablar también de The Cure, ¿no? Ese rock gótico, Joy Division. El shoegaze recoge un poco de todas estas bandas y después es la que genera la influencia en la trilogía del grunge: Pearl Jam, Nirvana y Soundgarden, Sí. ¿no? Y después también en Estados Unidos Beck. Del otro lado del Atlántico, si vamos al Reino Unido, también toman de acá Suede, Sí. una banda, ¿no? de Britpop, y Oasis también. Sí, bueno, pero ya Que- no. pero Ya, ya el- nos ya vamos. el sonido. Claro, que es empiezan otro. bueno, y son los que empiezan a tapar todo esto. Por eso ahí Claro, ese muere el movimiento posterior. el decís. movimiento posterior, Sí, posterior, sí, sí. lo que sería Sí, Blair. Blair, todo eso. Claro. Bueno, el primer disco, el Leisure, de Blair, es shoegaze. Tiene muchísimo sonido tomado de este género. Bueno, ahí es donde Y, finalmente Perdón, termina. se me ocurre, no sé, de Eddie Vedder o Kurt Cobain. ¿Les gustaba este género? ¿Se sintieron realmente Kurt inspirados, Cobain- digamos? Kurt Cobain lo dijo en varias entrevistas, que ellos tomaban mucho de los Pixies. Ah. Muchísimo de lo que ellos tenían eran los Pixies. Y lo que trajo shoegaze derivó en los Pixies
o fue un movimiento grande en esa época, que traían todo de Joy Division. Por eso decimos fue el nexo. Es como que hay 3 generaciones indie Es el muy eslabón importantes. perdido. Esta es la del medio. Como se dice, Ortega o Riquelme, el eslabón perdido entre Maradona y Messi. Tal cual, porque vos si te pones a ver, decís, Mirá que te tiré. ¿desde dónde viene? Es muy difícil influenciar o buscar una comparación entre Nirvana y The Cure o The Smiths. Pero si vos buscás en el medio, estaba el shoegaze. Y ahí ves donde hay un transporte de género de uno a otro. Así que queríamos hablar de este tipo de música indie. Lo que estamos escuchando es justamente el tema que tiene los 15 segundos de la mejor intro de todos los tiempos, según Robert Smith. Ahora sí. Sí, claro, según Robert Smith. Bueno, él lo dice con mucha seguridad. En la Argentina también hubo shoegaze. Mirá. También. Y ahí nos vamos a los años 90, ¿no? En plena efervescencia del shoegaze en el Reino Unido, acá llegó un disco de Soda Stereo, Dynamo. Y Dynamo está catalogado como el shoegaze en Latinoamérica. ¿Sí? Sí. Yo te iba a decir Ah, Richard sí. Coleman. Quizás. Bueno, no Richard Coleman, pero sí los 7 Delfines. Bueno. Sí, te sí. le digo a Richard Claro. Coleman por las bandas que tuvo. Claro, pero bueno. sí. Bueno, sí, está bien. Sí, los 7 Delfines. Sí, sí. Pero como emblema, Dynamo de Soda Stereo. El primer tema, el que arranca el disco, tiene la intro y vos escuchás y son estas guitarras. Sí, Primavera Sí, Cero. Claro, Primavera Cero, son estas Es- guitarras. Creo que es la mejor intro de Soda Stereo. Para mí es la que más me gusta. Bueno, Según Robert todo. Smith. eso es, claro, eso es shoegaze. Eso es shoegaze. También la banda que hizo el baterista de Soda con su novia de aquella época, con Débora, De Corral. Débora del Corral. El Charlie Alberti. Claro, también ellos practicaron esta música, el shoegaze. Shoegaze. Bien. Sacaron un disco. Mirá vos. Bueno, y los seguidores de este género que dicen que no han muerto, porque ojo que en algún momento se dijo, che, esto murió, y ellos salen a las redes a atacar y dicen, no, esto no murió, esto continúa porque tiene mucha influencia, y dicen que mientras existan jóvenes con corazones rotos y con ganas de experimentar otros sonidos, a partir de esa espontaneidad habrá shoegaze. Por eso no tienen que tener armas. Claro. Es lo que decía. Sí, Corazones- es verdad, es eso, ¿no? Es como una banda de garage, digamos, melancólica. me Deprimida, suena. diría yo. Sí. Melancólica, mirando el piso, no teniendo contacto visual, evitando el contacto Sí, sí. visual con el público, con todos, como retraído, ¿no? En su música, en donde están metidos, y bueno, las letras también tocan temas muy de depresiones adolescentes, de bullying, de todo ese tipo de cosas es que hablan todas estas bandas, ¿no?